Muy bien, y como adelantamos, estamos con el profesor doctor Ignacio Brusco, matrícula 76.152. Es médico neurólogo, psiquiatra, director del Departamento de Salud de Psiquiatría y Salud Mental, investigador del CONICET. Buenas noches, muchas gracias por estar acá, Ignacio. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá. ¿Te puedo decir, Nacho? Sí, por supuesto. Gracias. Bueno, y el 21 de septiembre es el Día del Alzheimer. Contanos un poco por qué se conmemora este día y qué se espera para este día. Bueno, es un día internacional Uh-huh. y esa conmemoración es un poco extraña. Es una pregunta que se hace siempre y muchos no saben, no tienen respuesta. Y la respuesta más cercana a la verdad o a la realidad es que se hizo por una cuestión que tiene que ver con la primavera, es decir, que es una fecha que es internacional y que se destinó en el primer mundo de la zona norte. Uh-huh. Entonces, en realidad, es medio incongruente como nos pasa con la Navidad, que comemos como si estuviéramos en nieve y comemos nueces y dietas hipercalóricas y festejamos como si fuéramos a Europa. En realidad, debería, hay que decir que el hemisferio norte empieza el otoño en este momento, Claro. el 21 de septiembre. Entonces, es una metáfora de la caída de las hojas, del envejecimiento. Por eso, muchas veces uno ve el parangón que se hace metafórico del Alzheimer es que se caen las hojas, el árbol cayéndose las hojas. En realidad nosotros deberíamos independizarnos y hacer que el día del Alzheimer fuera el 21 de marzo, pero iríamos en contra de la corriente mundial y sería complejo. Así que se sigue conmemorando más que festejando este día en reconocimiento de la problemática que hoy es una pandemia la enfermedad, ¿no? Claro, claro. Sí, está muy, digamos, muy en conocimiento de la gente, pero en general la gente desconoce cuál es realmente la patología. Sí, tiene más prensa que conocimiento. Exactamente. Y temor también, tiene más prensa y temor, ¿no? Muchísimo temor. Sí, la gente sabe algunas cuestiones que son globales, pero hay algunas instancias que son complejas porque se fueron descubriendo en los últimos tiempos. ¿Qué es Por el ejemplo, Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que lo que podríamos resumir es que es una enfermedad donde el cerebro Uh-huh. muere más rápidamente que el cuerpo Uh-huh. y que comienza por afectando en general, en la mayoría de los casos, no siempre, porque también se confunde, a la memoria, en el 85% de los casos aproximadamente. Entonces, un trastorno de memoria que además tiene una distancia epidemiológica, que es que cuando empieza el problema es cuando uno ya empieza a ser adulto mayor, que es a partir de los 60 años. Uh-huh. Que se llama senil, que en realidad decirle senil a una persona de 60 años hoy es medio difícil, pero bueno, se llama senil y presenil históricamente. Lo llamativo de esto es que Alois Alzheimer en 1906 describe esta enfermedad en una persona presenil de 51 años, porque hay dos grandes grupos de la enfermedad. El senil, que es lo común, y hay una enfermedad que tiene herencia familiar que se da en personas jóvenes. Y hay una película que se llama Por Siempre Alice que está muy bien llevada. Nosotros en Argentina tenemos descubierto casos de ese tipo, pero son atípicos. Los problemas importantes y el problema sanitario y lo que la gente comúnmente llama Alzheimer es lo que históricamente se decía demencia senil y que en realidad empieza a los 60 años a dispararse y que hasta llegar a los 85, donde la población, más de la mitad, tiene Alzheimer, por lo cual nos empezamos a cuestionar cuál es lo normal, si tener Alzheimer o no tenerlo. Claro. Porque conservamos el cuerpo y no el cerebro del más de la mitad de la gente. Aproximadamente de 6 en 10 van a tener Alzheimer a los 85 años. Uh-huh. Uno dice, uy, 85 años. Bueno, 85 años es una edad importante. La gente antes no vivía hasta los 85 años. Por eso empieza un quiebre epidemiológico y también epistemológico, en el sentido de pensar la vida y cuál es la enfermedad, qué es la salud, incluso también sanitario, que genera un problema de importancia. Agregado que esta enfermedad es una enfermedad que no es una enfermedad que no da ruido en el sentido de solamente lo corporal, hace mucho ruido psicológico, la persona no es más quien era, y además está acompañada de otro adulto mayor, que es otra persona vulnerable, por lo cual por lo mínimo hay dos personas en general, y esa persona que la acompaña también tiene una enfermedad, por lo menos que un problema importante sanitario que se llama sobrecarga de cuidador en otras personas de 80 años. Tal es así que muchas veces se nos va el cuidador antes que el paciente, y cuando se va el cuidador el paciente ya está casi desahuciado porque hay parejas de 50, 60 años que están viviendo juntos y
la simbiosis esa es infranqueable, ¿no? Claro. La enfermedad de Alzheimer entonces es una enfermedad que afecta a la memoria y después va progresando a otras funciones cognitivas y conductuales. Otra cuestión que pueden comenzar, que a veces no se describe con precisión, es que la enfermedad de Alzheimer asocia un problema de conducta que se llama apatía, que es la falta de motivación para cualquier instancia, no solamente para las cuestiones, no es una depresión, es la falta de motivación incluso para sufrir. Es decir, no se angustian ante una mala noticia, ni se ponen contentos en una buena, se abandonan los hobbies, se abandonan los proyectos, los trabajos, y esos son los dos primeros síntomas, ¿no? La memoria reciente y la apatía. Luego se van agregando otras funciones como el lenguaje, como el reconocimiento de las caras, y problemas de conducta más graves. Nosotros decimos muchas veces que no hay enfermedad sino enfermos, mucho más en la enfermedad de Alzheimer. Lo que uno era lo es más. Entonces, lo que uno era de base lo es más, por lo cual tiene la idiosincrasia de cada persona. No hay un Alzheimer igual que otro, una persona con Alzheimer igual que otra. Sin embargo, hay cuestiones generales que se pueden evaluar, ¿no? Más allá de eso, sí hay diagnósticos médicos que se pueden hacer con cierto nivel de precisión objetiva en este momento. ¿Y hay antecedentes genéticos que puedan incidir sobre esta patología? Claro, dentro de esa precisión que estamos hablando, la precisión tiene que ver con uno de los marcadores que uno puede tomar, que es un marcador no de estadio, sino un marcador de predisposición, que es la medición genética. Si hay genes de riesgo, dentro de los cuales nosotros estamos estudiando en este momento en la Argentina y para el Cono Sur, tenemos proyectos para toda Latinoamérica, pero tenemos lo que se llama ancestría de esta enfermedad, que los genes de riesgo son varios genes que se conjugan y cuando se conjugan aumenta el riesgo. Para poder hacerlo hay que saber cómo es nuestra población y también acá marca la independencia de la instancia latinoamericana, en el sentido de nuestra región genéticamente es diferente a la sajona y diferente a la de Estados Unidos, por lo cual es muy importante cómo es nuestra característica regional en lo que estamos estudiando en este momento. Por otro lado hay genes que se llama ApoE, apolipoproteína E, que cuando el número 4 aumenta fuertemente el riesgo. Es una de las enfermedades que más carga genética tiene de las esporádicas y no mendelianas, así que uno tiene carga genética y no significa que lo va a tener, significa que tiene alto riesgo para tenerla y puede modificarlo. Algo parecido a lo que pasa con el cáncer de mama. Usted conoció el caso de una actriz que tenía alto riesgo y se sacó una americana que trajo las mamas para disminuir el riesgo, porque el riesgo era muy importante. Eso se llama un poco medicina predictiva actualmente, a partir de mediciones genéticas predictivas que permiten ver dónde estamos parados en cuanto al riesgo de enfermedades. Entonces, cáncer de mama, diabetes tipo 2 y Alzheimer son de las que más carga genética tienen, por lo cual nosotros preguntamos siempre antecedentes familiares, si el padre o la madre o hermanos tienen, o abuelos han tenido enfermedad de lo que antes se llamaba demencia senil. No le preguntamos a Alzheimer porque no se decía, no se conocía en ese momento. No se Exactamente. conocía. Tenemos que también, cambiar el idioma, ¿no? El lenguaje. Claro, por ahí también incidía que la gente, como vos bien dijiste, no vivía la cantidad de años que vive ahora. Así que por ahí no llegaban a tener demencia senil, pero en sí podían llegar a tenerla, ¿verdad? Tal cual, porque la gente, vos sabés que hay momias que están descubiertas hace siglos, que aún se sabe que el ser humano puede llegar a 80 y pico de años, hasta 90 años. Sin embargo, son muy pocos los casos, por lo cual la expectativa de vida, por ejemplo, en 1895, en la Argentina, uno de los primeros censos que hay en la ciudad de Buenos Aires, eran 26.6 años, es decir, que el promedio de vida era muy bajo. Claro. Y tal es así que en el 1906 hay como un estirón en el diagnóstico de esta enfermedad y se pensaba que una enfermedad presenil. A mí me enseñaron en neurología todavía, cuando yo estudié neurología, que era presenil en el grado, y no hay nada más senil que la enfermedad de Alzheimer. Claro. Todavía estaba ese concepto aún en el 1986. ¿sí? Seguía ese preconcepto, y no, es una demencia claramente senil. Y lo que pasó es que hasta el año 80 aproximadamente, los criterios, no hubo nuevos criterios de Alzheimer, sino prácticamente no se habló de Alzheimer, hubo como casi 70 años de silencio de esta enfermedad. Hasta que a partir de que la gente vive más de 60 años, que mete más de 70, empieza a haber una explosión. Para que ustedes tengan idea, a los 60 años, la enfermedad de Alzheimer es 1 en 20, sería el 5%, es alto. Imagínense que ustedes del colegio eran 40, ponerle claro. Dos tienen nacido a los 60 años. Cuando yo era más joven, las personas de 60 años para nosotros era un viejo, y ahora que uno está por tener casi cerca de esa edad, sabemos que nos sentimos como jóvenes y la gente a los 60 años rehace su vida, reestructura un montón de proyectos. La gente de los 60 años es joven, sin embargo, 1 en 20 tiene Alzheimer. Esa situación va creciendo fuertemente hasta
dispararse que más de la mitad de las personas a los 80 años, 80-85 tienen la enfermedad, por lo cual se van despertando genes que habría que taponarlos, esa es una idea, hacer prevención de la enfermedad, taponarlos para que la enfermedad comience lo más tardíamente posible por la cuestión familiar y también lo que creo que es importante, que es médica obviamente y también financiera, porque cada paciente de Alzheimer gasta por 10 en salud. El paciente mayor sabemos que gasta más. Bueno, el paciente con Alzheimer gasta por 10, por costos directos o indirectos, por lo cual los costos son muy importantes. Eso es la explicación interesante que por qué China ahora deja reproducirse más de un hijo. Porque a partir de un estudio epidemiológico que se llamó 1060, un estudio mundial, vieron que la proyección para el 2050 era muy alta, llevarán cientos de millones de personas con Alzheimer, y que lo va a haber, pero la población juvenil va a estar casi abolida. Claro. Y no iba a haber reemplazo económico para solventar cubrir, ese gasto por 10 en salud de los pacientes mayores. Bueno, como ustedes se dan cuenta, es un problema mucho más que médico, el problema de la enfermedad. Social, económico, se abarca muchísimos aspectos. Exacto, además de médico. Y por eso lo que uno observa hoy, que si uno retrasa 5 años el comienzo de la enfermedad, baja a la mitad la cantidad de pacientes. Supongo que en este momento en Argentina hay 500.000 pacientes aproximadamente, que impacta a más o menos entre 2 a 4 personas, son 1,5 millones, 2 millones impactados. ¿Por qué? Porque la familia, el paciente y la familia. Entonces, de un país de 42, 45 millones de habitantes, según los últimos censos, 2 millones de personas están impactadas por la enfermedad. ¿Sí? Pero si uno puede retrasar el comienzo, bajaría a 250.000, por ejemplo. Si hubiéramos trabajado sobre los factores de riesgo, que son 30 años antes donde se puede trabajar. Es decir, 30 años antes, la persona que va a tener Alzheimer a los 65 años, suponte, va a empezar a acumular unas proteínas patológicas en el cerebro que van a hacer que el cerebro empiece a morir más rápidamente en cierto momento de la vida, no en ese momento. Claro. Lo va predisponiendo. Lo va predisponiendo. Los factores son los factores metabólicos. El colesterol, la glucemia, el tabaquismo, el alcoholismo, el falta de ejercicio, el estrés, la hipertensión arterial. Son factores que son controlables y en este caso hay que controlarlos mucho más. Traumatismo de cráneo, que generalmente no se toma en cuenta. Sustancias como una sustancia que no se toma mucho en cuenta, se llama homocisteína, que es un aminoácido, que es muy malo para las coronarias, es muy malo para los vasos cerebrales, también es muy malo para la enfermedad de Alzheimer. Una homocisteína alta duplica el riesgo de enfermedad, por lo cual es una sustancia muy fácil de bajar con vitamina B12 y ácido fólico. Entonces, hay como 15 medidas preventivas. Hoy están llevándose a cabo los estudios, pero nadie discute que esas medidas pueden retrasar el comienzo. Tal es así que cuando uno tiene un paciente ya con la enfermedad, por ejemplo, solamente realizar ejercicio aeróbico 3 veces por semana, media hora, retrasa la evolución de la enfermedad. Así que lentece la evolución de la enfermedad, medidos con marcadores. Hay un marcador, por ejemplo, que es medir en el cerebro el hipocampo, que es una partecita del cerebro por donde pasa la memoria. Nosotros vemos el embudo de la memoria. Esa es justamente la parte que se afecta, el hipocampo, un caballito de mar, con forma de caballito de mar que está en el cerebro. Bueno, esa zona se mide volumétricamente y todos los años se atrofia 7% a partir de que se desencadena la enfermedad. Se ha visto, por ejemplo, que el ejercicio aeróbico, eso tan fácil, tan asible, tan simple, disminuye ese porcentaje, así que permite pasar de 7 a 4% a hacer ejercicio aeróbico, aún en el paciente con la problemática. Imagínense hacer ejercicio aeróbico programado antes. Quiero aclarar que el ejercicio aeróbico no es ir al banco, como hace algunos celulares que miden la cantidad de caminatas, ¿no? Eso es mejor antes que nada, pero ese no es el ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico es dedicado al cerebro, a esa actividad y no estar estresado mientras uno camina, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Me voy a ir a caminar entonces. Sí, no queda otra. Y ahí tiene que ir de los pies a la cabeza, porque si no tenemos bien los pies, no vamos a caminar bien. Y más para el paciente de 60 años es crítico tener bien los pies. Tenés razón. Sí, vamos a un tema. Sí. Estamos conversando con el profesor doctor Ignacio Brusco, que es médico neurólogo, psiquiatra, director del Departamento de Salud de Psiquiatría y Salud Mental, investigador del CONICET. Estamos hablando del Alzheimer. Pero vamos a un tema musical y seguimos.